Entremos al debate de lo que sí dice la reforma. A ver, retamos aquí al dirigente del PAN. No me vengas con pretextos y cosas que no dice la reforma. Concretamente, ¿estás o no estás de acuerdo en que no seas tú, como dirigente, el que determine las listas y que sean los votantes del PAN los que determinen quién entra primero, o que sean los mejores perdedores panistas, pero que vayan a solearse, a pedir el voto, a hacer campaña? Retamos a Jorge Romero, a Maínez, a Lito, concretamente que respondan a eso. Porque es muy fácil la falsa narrativa. Pero como saben que es una demanda popular, pues no quieren quedar mal. No quieren decir abiertamente que quieren seguir siendo ellos los que mantengan el sartén por el mango y los que determinen quiénes, a sus cuates. Porque ¿cuál es la forma que utiliza un dirigente para premiar o castigar al que le es leal o no le es leal? Las listas pluris son el premio, pero también son el castigo dentro de los propios partidos. Esa es la verdad. Buenos días, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Agradecemos mucho que nos acompañen en esta convocatoria. Vamos a estar retomando las conferencias de prensa. Hoy esta conferencia la queremos dedicar a hablar sobre la reforma electoral. Primero que nada, decir que celebramos la propuesta presentada por la presidenta de México. En Morena vamos a acompañar sin regateos la propuesta de nuestra presidenta, que es finalmente la propuesta del pueblo. Esta propuesta viene de todo un trabajo, diálogo permanente de diferentes foros que se hicieron en todo el país para escuchar a la academia, a las organizaciones, al pueblo de México. Y hay una demanda legítima que no es nueva, que tiene muchos años, que tiene que ver con acabar con el dedazo y con los privilegios de las cúpulas partidistas y regresar el poder al pueblo. A eso responde esta propuesta de la presidenta y por eso decimos con claridad, Morena acompañará la propuesta de la presidenta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en todos los congresos locales. Creemos que es una propuesta que fortalece nuestra democracia, que acaba con los privilegios, con el dedazo, con los gastos superfluos y que da pie a nuevas formas de participación ciudadana y también da pie a que nuevos actores participen en la democracia, como es el caso específico de los mexicanos en el exterior. Así que, primero que nada, establecer ese respaldo de nuestro movimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en esta propuesta. Y lo segundo es decir que la oposición se quedó sin argumentos, se quedó sin ninguna respuesta y por eso han optado por el falso debate. ¿Qué están haciendo de la reforma electoral? Estableciendo un falso debate.
y lo vamos a presentar aquí. No sé si tienen... Fíjense bien. La reforma electoral que propone la presidenta trae varios puntos. El primero y quizá más importante tiene que ver, adelante, con la integración del Congreso de la Unión. Adelante. ¿Cuál es el falso debate de la oposición? Aparte de establecer ley Maduro, ¿qué han dicho? Quieren convertirse en un partido hegemónico y quieren acabar con la democracia. No hay nada más falso que eso. ¿Y cómo probamos que esta oposición es engañosa, mentirosa y como no tiene argumentos, porque ¿quién podría estar en contra de que el pueblo decida? Optan por la mentira y la calumnia. No queremos convertirnos en un partido hegemónico. Tan es así que la propuesta de la presidenta, adelante, mantiene la misma integración en la Cámara de Diputados. 500 diputados y diputadas, 300 por mayoría y se mantienen los 200 legisladores de representación proporcional. Se mantienen exactamente los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Vamos a ver cómo está hoy integrado el Congreso, en específico la Cámara de Diputados. Morena, 161 por mayoría, 75 de representación proporcional porque obtuvo una votación del 43%. Pero vámonos a la oposición. ¿Y por qué hay un falso debate? Movimiento Ciudadano gana un diputado por mayoría, de los 300 gana uno, pero obtiene 26 diputados plurinominales por haber obtenido el 11.66%. El PRI, 9 diputados por mayoría y se le asignan 26 de representación proporcional por haber obtenido este porcentaje de votación. ¿Esto se modifica? No, señores. Movimiento Ciudadano seguiría teniendo sus mismos 26 legisladores. El PRI seguiría teniendo sus mismos 26 de representación proporcional y los 9 por mayoría. Todos se quedan con los mismos legisladores. No hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí, ¿cuál es la propuesta de fondo? ¿Qué está proponiendo la presidenta? Bueno, está proponiendo ¿quiénes son estos 26 de Movimiento Ciudadano? ¿Quiénes son estos 26 del PRI? ¿Quiénes son estos 40 plurinominales del PAN? ¿Cómo se designan hoy en día? Adelante. A través del dedazo de los dirigentes de los partidos. Yo como dirigente de Morena mando una lista por cada circunscripción y digo, el número 1 es tal persona, el número 2 es tal persona, el número 3 es tal persona. Es un dedazo de las cúpulas partidistas, cómo se integran esas listas. Se acaba con el dedazo de las cúpulas partidistas y todos los candidatos y candidatas plurinominales tienen que hacer campaña y tienen que obtener votos. Esa es la gran diferencia. Entonces la pregunta a la oposición es la siguiente. No nos vayamos al falso debate. ¿Están o no están de acuerdo en acabar con sus privilegios como dirigentes de los partidos y pasar a que sean sus militantes, sus votantes, los que decidan quiénes integran el Congreso? Porque no se les va a eliminar un solo legislador. La pregunta es, ¿quiénes llegan a ser legisladores de esos partidos? ¿Cómo está proponiendo la presidenta que se distribuya o que se logre hacer esta integración de representación proporcional? Adelante. Propone, adelante, número 1, si me ayudan con la presentación, pero bueno, 1 es 95
Primero, 8, que sean electos a través del voto migrante. Son los migrantes los que eligen a sus representantes migrantes. Hoy en día ya tenemos representación migrante, pero ¿cuál es el problema? El problema es que en los mismos distritos estamos eligiendo a los representantes migrantes y la gran diferencia es que sean los migrantes los que elijan. Entonces, aquí está, 8 corresponden a candidaturas migrantes, votadas por las y los mexicanos en el exterior. Darle ese derecho a los mexicanos que viven fuera a que opten o que elijan a sus propios representados. 97, la idea es que sean los mejores perdedores de tu partido. Aquí también hay un falso debate. Ah, no, pues es que se quieren quedar solo con los segundos lugares de los distritos. No, no importa si obtuviste el tercero, cuarto, quinto lugar en el distrito. Lo que importa es que hayas obtenido el mayor porcentaje de votos dentro de tu partido. Pongamos el ejemplo de Movimiento Ciudadano. Perdió en un distrito de mayoría la candidata y quedó en tercer lugar en el distrito. Bueno, pero a lo mejor esa candidata, si tú la comparas con los mismos, con otros candidatos de Movimiento Ciudadano que también perdieron, obtuvo la mayor cantidad de votos. Bueno, pues tiene mayor representatividad que los otros candidatos de Movimiento Ciudadano. Ella quedaría en la lista plurinominal. ¿Por qué? Porque fue la candidata que mayor porcentaje de votos obtuvo dentro de los candidatos de Movimiento Ciudadano. O el PRI perdió la candidata del PRI en el distrito 9. Es más, quedó en quinto lugar. Bueno, pero a lo mejor esa candidata es la que mejor le fue respecto a los otros candidatos del PRI que también perdieron. Entonces, no hay una modificación en el número de diputados del PRI que van a integrar la lista, pero tendría que ser con los mejores perdedores de tu propio partido. ¿Una lista nacional o una lista por circunscripción? En este caso tiene que ser por circunscripción, porque así se establecen las listas de representación proporcional. Entonces, ¿contra quién en todo caso sería esta disputa de quién va primero, quién va después? Contra los candidatos de tu propio partido, que también perdieron y que forman parte de la circunscripción. Número 2, se vota de forma directa por circunscripción y partido. Es decir, Morena, cuarta circunscripción, que incluye aquí a la Ciudad de México. Yo mando mis candidatos y mis candidatas paritarias, pero no puedo decidir yo, Luisa, quién entra en primer lugar, quién entra en segundo lugar, quién entra en tercer lugar. ¿Quién lo va a decidir? La gente que vota por Morena. Entonces, cuando yo acudo a la urna, hoy en día, de hecho, sucede, nada más que pocos nos damos cuenta, si yo volteo la boleta, puedo ver las listas plurinominales, nada más que no puedo votar por ellas. Yo voto por Morena y voto por toda la lista. Así funciona hoy. No tengo derecho a definir quiénes de esa lista deben ser legisladores y quiénes no. Solo es una lista general. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo soy votante de Morena y voy a la urna, y tengo mi boleta, en mi boleta me va a aparecer esa lista. Pero la diferencia es que yo voy a votar por un hombre y una mujer dentro de la lista de Morena o dentro de la lista del partido que yo decida. Un hombre y una mujer por circunscripción. ¿Quiénes entonces serán los que integren la lista de representación proporcional? Aquellos hombres y aquellas mujeres más votadas en mi circunscripción. ¿Por quiénes? Por mis votantes. Los del PRI van a votar por los del PRI, los del PAN por los del PAN, los de Morena por los de Morena. Entonces, así integraríamos la otra mitad. Esto
suma 200. ¿Qué quiere decir? En lugar de 200 personas de dedazo, son 200 personas que va a elegir la militancia de los partidos. Y los 8 corresponden a candidaturas migrantes. ¿Cómo es el proceso? Porque no alcanzamos a entender todavía cómo. Los partidos políticos van a presentar propuestas, candidaturas de mujeres y hombres migrantes. Y quien va a votar por ellos, hoy sucede, para que nos demos una idea, hoy los partidos están obligados a, dentro de sus listas plurinominales, poner mexicanos en el exterior. Hay resguardados lugares para mexicanos en el exterior. Eso no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que en lugar de que yo, como dirigente de Morena, ponga, aquí Carmen vive en Estados Unidos, entra dentro de la lista en el número 3. Aquí Eduardo o Carlos que vive en Washington, en la número 5. No voy a decidir yo. Yo voy a tener a mis candidatos, pero es el padrón que se tiene que crear, un padrón electoral de mexicanos en el exterior, que también ya existe, porque hoy votan por a presidentes, presidentas de la República, o sea, ya tienen la posibilidad de votar, pero no votan por sus diputados. Entonces, la gran diferencia es que ahora ellos van a votar por sus legisladores. ¿Y qué tiene que hacer el partido? Los más votados de tu partido entran e integran esa lista. ¿Y por qué les llaman pluris? Porque forman parte de los 200 de la lista de representación proporcional. Aunque obtienen un voto directo, como también obtienen un voto directo estos, nomás que son los mejores perdedores. Estos también obtienen un voto directo y también son de representación proporcional. Forman parte de la representación proporcional, pero el pueblo los decide directamente. Entonces, vamos a cambiar por completo la lógica de lo que uno piensa que es un pluri. Hoy cuando te dicen pluri, ¿qué piensas? Pues es una gente que no obtuvo votos, que no hace campaña, que se llevará muy bien con las dirigencias de los partidos, por algo los pusieron ahí. Cuando pensamos en pluris, adelante, vamos a ver el PRI. ¿En quién pensamos? Alejandro Moreno. No obtuvo ningún voto, pero él, siendo dirigente del PRI, se puso en el primer lugar de la lista. Así sencillito, él decidió ser el primero y es senador de la República porque él se puso en el primer lugar de la lista plurinominal. Adelante, o por ejemplo, aunque Jorge Romero pidió licencia, pero él estaba en los primeros lugares de la lista pluri. Lili Telles, pues no obtuvo ningún voto, ¿no? La pusieron en la lista plurinominal dentro de los primeros lugares. Marco Cortés, siendo dirigente del PAN, se puso como número 1 en la lista plurinominal. O Alberto Anaya, Ricardo Anaya, o quien sea. Todos. Hoy en día el modelo y el sistema establece a contentillo y por decisión de las cúpulas partidistas quienes integran las listas. Entonces, regresando a la tabla anterior de cómo se integra el Congreso, porque regresamos al falso debate, si me ayudan con la anterior, ahí. La integración sería exactamente igual. Es mentira que se elimine a las minorías, que se quiera disminuir la proporción o la representatividad de cualquier partido. No se cambia la fórmula de distribución, es la misma. Lo único que cambia es quiénes deciden esta columna llamada representación proporcional o candidatos plurinominales. Hoy lo deciden las cúpulas de los partidos. En la propuesta de la presidenta lo decide la gente.
el pueblo y los propios militantes de estos partidos. ¿Quiénes van a ser los de Morena? Los que decidan, los votantes de Morena. Y los mejores perdedores de Morena. ¿Quiénes van a ser los que integran en el futuro los plurinominales del PAN? Quien decida la militancia y los votantes del PAN, no el dirigente en turno. Eso cambia. Y qué distinto es tener en el Congreso gente que haga campaña, que reciba voto, que obtenga votación y que tenga un compromiso con la gente, a que haya diputados que tengan un compromiso con una cúpula. María, esta lista, nueva forma que va a estimularse esta lista, ¿va a ser vía elecciones primarias internas de partidos? No. ¿O se va a aplicar lo que, bueno, en otros países se aplica lo que es un voto preferencial, que se asigna un número a cada candidato de esa lista y el votante elige voto por este número? No. Como nada más entender esa mecánica. A ver, hoy en día, hoy cómo funcionan las elecciones en nuestro país, tú eliges un diputado en tu distrito por mayoría y según la proporción de votos que obtengas, se te distribuye un número de diputados plurinominales. Para no enredarnos mucho, pero como funciona es que los 200 plurinominales se distribuyen según tu proporción de votos obtenida. ¿De acuerdo? Eso no cambia. La única diferencia es que quienes integran esta lista no la voy a definir yo como dirigente de Morena, sino que en las urnas lo va a determinar los votantes de Morena. Van a decir un hombre y una mujer. El mismo día, no son elecciones primarias, el mismo día. Hoy en día te dan una boleta donde atrás trae una lista de nombres, pero hoy no puedes decidir, hoy solo votas por un partido. En la propuesta, la idea es que en esa boleta tú puedas elegir un hombre y una mujer. Los más votados por el partido van a formar parte de la lista plurinominal. Y los mejores perdedores de ese partido van a ser los que integren la lista. ¿Cómo? Intercalados. Vamos a suponer todos los nones. Vámonos al siguiente. Ahí. No, la anterior. Ahí. Todos los nones son los mejores perdedores. Todos los pares son de forma directa para integrar la lista de quiénes van primero. ¿Sí? Para no hacernos bolas, la gran diferencia es las listas no los hacen los partidos. Las listas de cómo se integra esa representación proporcional la decide el pueblo y la deciden los votantes de los partidos. ¿Y esa lista lleva esa lista del 95? No. Mira, Carmen. Es que, a ver, Los mejores perdedores. De todas maneras, atrás de la boleta, los partidos van a poner su lista, que se va a someter a votación, pero finalmente es su lista. Bueno, hay dos, pero es como decir que pues tú tienes una lista de candidatos de mayoría. Pero finalmente es Sí, pero una lista de partidos. Hay dos. Una, en esta no, porque son los mejores perdedores. ¿De acuerdo? Entonces no hay una lista, son los mejores perdedores de tu partido. Perdiste, pero sacaste buena votación, más votación que el otro de tu propio partido. Y en el otro lo que hay es una lista de candidatos a ser plurinominales. Pero ¿quién va a decidir? Los votantes de ese partido, no la dirigencia. En el ejemplo de Alito, Alito va a ser o no va a ser pluri la próxima. Que decidan los priistas. O sea, que decidan los votantes del PRI. Si lo queremos ver con claridad, Alito, siguiente, podría ser, no, digo la anterior. No está bien la que estaba, perdón. Alito, para ponerlo de ejemplo, podría, él es senador, pero hasta el 2030, volver a ser candidato plurinominal, sí, pero tendría que llegar por alguna de estas dos. O se va a su distrito
allá en Campeche, y lo pelea, y a lo mejor lo pierde, Carmen, pero es el mejor perdedor dentro de todos los priistas que perdieron en la circunscripción, pero salió a hacer campaña, tuvo que obtener votos y fue el mejor perdedor dentro de los priistas, podría entrar. O Alito número 2, aparece dentro de la circunscripción como candidato de representación proporcional y los priistas que van a votar lo eligen a él. Ya no se puede autoelegir. Ahora van a ser los propios priistas los que elijan si están de acuerdo en que Alito Moreno sea o que Lili Telles sea representante del PAN. Esa lista que está atrás de la boleta, que son los plurinominales, ¿de cuántos va a ser? O sea, sí tenemos un hombre y una mujer, pero ¿cuántos le corresponderían o cuántos puede meter cada partido en esa lista que va atrás de la boleta? Es que depende de cuántos votos obtengas. No, como siempre. Me refiero en la boleta normal, antes de designar cuántos le tocan, sino, es decir, la lista que va a meter... Los mismitos que hoy, eso no cambia. Actualmente son 40 por cada una de las... No cambia nada de eso. Ok. Es exactamente lo mismo, porque acuérdate que es la misma distribución. O sea, no hay ningún cambio en eso, ninguno. El único cambio es quiénes llegan. Esa es la gran diferencia. Por eso el falso debate, o sea, ¿qué tiene que ver decir, oye, ya no vas a ser tú, Alito, o tú, Luisa, o sea, cualquier dirigente de partido, tú no vas a decidir la lista. Ahora la lista se integra de los mejores perdedores de tu propio partido o de la votación obtenida de tus votantes. Los más votados van integrando la lista. Pero ¿cómo ejerce el ciudadano ese voto? Ese es muy específico. Ya ante la boleta, ¿cómo yo digo, yo quiero votar por este señor y subrayo su nombre? Ah, bueno, ya digo, yo no he hecho la boleta, pero puede ser, no lo sé, pero puede ser que pones una bolita como funciona en los exámenes de admisión, puede ser que pones su nombre, digo, no tengo yo el diseño de la boleta, pero el punto es que votas por un hombre y una mujer, ya sea que pongas un nombre, que le pongas una palomita, que le pongas una bolita, es lo de menos. ¿Y cómo lograr que sean solo los militantes los que voten? ¿Perdón? ¿Cómo lograr que sean solo los militantes de cada partido? Porque hoy... Que no otra persona cualquiera ponga. No, pero ¿cómo, Carmen? Hoy llegas tú y te dan una boleta, ¿cierto? No, pero no militante. Y ahí, qué bueno que... No se trata de los militantes, se trata de los votantes. De los votantes. ¿Por qué? Porque hoy yo para votar por un diputado, la boleta me dice, ¿qué partido eliges? ¿No? Y yo voto Morena. Y si bueno, votas por otra persona, bueno, se anula. Pero yo sé aquí por un hombre y una mujer. Está muy sencillo. Tampoco es difícil. Simplemente así como vas y votas por el de mayoría, ahora vas a ir a votar también por el de representación proporcional. Porque claro, y con esto cierro la idea esta primera, claro que es importante, para poner el ejemplo de Movimiento Ciudadano, que el 10% de la población que votó por Movimiento Ciudadano tenga una representación en el Congreso. Sobre eso no hay debate, ¿sí? Que tenga una representación en el Congreso. La pregunta siempre va a ser, ¿pero quiénes son los que están en el Congreso representando a ese partido? ¿Quién decide eso? ¿La dirigencia del partido o los votantes de ese partido? Esa es la diferencia. Entonces es fortalecer nuestra democracia. Insisto, el porcentaje de ciudadanos en México que están inconformes con los actuales plurinominales es más del 80%, no está de acuerdo en que existan plurinominales en nuestro país como existen hoy en día, a contentillo, por dedazo. No está de acuerdo la gente y ustedes lo pueden, cualquier medio aquí puede levantar una encuesta y es imposible que les aparezca que la gente aplaude.
el sistema actual de plurinominales. ¿No están de acuerdo? Porque todos sabemos que son cúpulas partidistas y que se trata de gente que no van a territorio y no obtienen votos. ¿Por qué? Porque ellos son mejores que alguien de su propio partido que sí tiene representación popular. Ese es el gran debate. Bueno, número 2, siguiente tema relevante de la reforma. Reducir el 25% del gasto de las elecciones, del gasto electoral. ¿Por qué? Y aquí está el falso debate de la oposición. Adelante. ¿Qué dicen? Adelante. Quieren acabar con el INE. Falso. Adelante. México, vean la comparativa. Te cuesta $25 por votante. En Estados Unidos, $11 por votante. En Brasil, $12 por votante. Y ya no te vayas tú a Francia porque te cuesta ni $2 por votante. Somos uno de los países donde cuesta más caro el aparato electoral. Y el aparato electoral significa no el INE. Ahí está el falso debate. Significa todo. Cuando la presidenta hace una propuesta de reducir el gasto, significa, adelante, entre otras cosas, los salarios de los consejeros y consejeras. ¿Sabían ustedes que ganan más que la presidenta? Se ampararon y ganan más que la presidenta. Y un aparato que sigue siendo de élite con sueldos inconstitucionales. Número 2, eliminar duplicidades de INE y de OPLES. Los OPLES son los pequeños INEs que existen en los estados. Pero sucede una cosa. Hay funciones que están duplicadas entre los INEs de los estados y el INE. ¿Por qué tenemos que pagar doble? Si hacen exactamente lo mismo. Bueno, hay que meter orden y que no haya una duplicidad en esas funciones. Que se reduzca el presupuesto de los partidos políticos. Lo hemos sostenido. Es demasiado recurso, 7,000 millones de pesos. Hay que reducir el presupuesto de los partidos políticos, que bien pueden operar sin ningún problema, sobre todo cuando no hay elecciones o hay pocas elecciones. Este año es el ejemplo. Solamente hay elecciones en Coahuila a diputados locales. ¿Por qué tanto presupuesto? Podría haber menos presupuesto en años no electorales y mantener el presupuesto en años electorales, pero con una reducción del 25% en todo. Se reduce el gasto y las percepciones de diputadas y diputados en congresos locales y se topa el número de regidores hasta un máximo de 15. ¿Por qué? Vámonos a este. Adelante. Fíjense ustedes. Primero el otro. Adelante, la otra, para mostrarles primero esta. Fíjense esta gráfica. Hay una disparidad gigantesca entre el costo de los congresos locales, incluso los sueldos de los diputados locales. Tú tienes un congreso como el de Baja California, que es el más caro de todo el país, y que si lo comparas con el congreso de Colima, pues esta es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que pueda haber racionalidad en el gasto de los congresos locales y en los sueldos de los diputados locales. No puedes tener diputadas y diputados ganando 300,000 pesos y en otro lado 50,000 pesos. Entonces, hay que establecer reglas en este sentido. Lo mismo pasa con los OPLES. Fíjense el anterior. Cuando tú comparas el costo de los OPLES por lista nominal, te das cuenta que hay estados como Baja California, Campeche, la propia Ciudad de México, Durango, que tienen costos mucho mayores a estados como Puebla, Jalisco, Colima, Hidalgo, Baja California, en los mismos órganos electorales.
¿Por qué esa desproporción? Tú dirías, por la lista nominal. No, aquí ya está el costo promedio por lista nominal. Estamos hablando por votante. O sea, eso ya está aquí medido. Pero por votante, en Campeche te salen 133 pesos y en Puebla te salen 15 por votante. Entonces tiene que haber una racionalidad en los gastos también de los órganos electorales estatales. Este es el segundo tema. Se cae a pedazos el argumento de que se quiere debilitar al INE. La pregunta, y una vez a la oposición hay que preguntarle, ¿están o no están dispuestos a reducir sus privilegios, sus presupuestos? Adelante. Tercer pilar al anterior, y una más, regular el número de regidurías. Otra vez, fíjense la disparidad. Tú tienes un cabildo en Tabasco, 3 regidurías, cada regidor representa 233,000 habitantes. Un regidor representa 233,000 habitantes. Y eso, véanlo aquí, tienes el cabildo de Izamal, tiene 11 regidurías. Cada regidor representa a 2,000 habitantes. O sea, hay una desproporción. Tienes alcaldías como Acapulco, que el presidente López Obrador siempre lo ponía como ejemplo, que tiene 30 regidores y regidoras. Entonces, tiene que haber una racional proporción del número de habitantes que representas. ¿Y cuál es la propuesta de la presidenta? Que haya un tope de máximo 15 regidoras y regidores y que se pueda ordenar. ¿Por qué? Porque es un gasto excesivo. Todo tiene que ver con eso. Estás hablando de regidores que, dicho sea de paso, tienen sueldos igual que la presidenta. Entonces no se trata de engordar el aparato, sino de tener racionalidad en el sistema electoral. Adelante. Fiscalización y filtros de seguridad. Nuevamente el falso debate. Ayer salió el dirigente del PAN, cínicamente, como no le quiere entrar a los temas, a plantear, adelante, que no se quiere tocar el financiamiento ilícito. Falso. La presidenta está planteando mecanismos de fiscalización, adelante. 1, prohibir las aportaciones en efectivo, que el sistema electoral esté todo bancarizado y que el INE mantenga una coordinación con Hacienda y con la UIF para efectos de fiscalización. Número 2, se prohíbe que los partidos y candidaturas reciban recursos provenientes del extranjero. Se establece el uso de tecnologías de la información y el reporte al INE en tiempo real para auditar gastos partidistas. Lo cierto es que el PAN no le quiere entrar a esto. El PRI no le quiere entrar a mayor fiscalización de sus recursos. Eso es lo que está de fondo. Quieren seguir eligiendo a sus pluris, no quieren que se les baje el presupuesto a sus partidos y no quiere que se les fiscalice. Esa es la verdad. No hay otro debate al respecto. Se establece coordinación entre el INE y las áreas de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera para detectar candidaturas o recursos vinculados con el crimen organizado. Eficiencia, efectividad del órgano electoral en coordinación con las otras dependencias para ubicar posibles recursos ilícitos. Adelante. Ya hablamos del voto en el extranjero. Adelante. Se reconocen los derechos políticos de la comunidad migrante que hoy ya puede votar a presidencia
pero ahora sobre sus propios representantes. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque hoy tengas, y lo reconocemos hoy a nuestros diputados migrantes, pues la idea es que sean elegidos por los propios migrantes. La diferencia, pues sí es importante, ¿no? Adelante. Y finalmente, uso de inteligencia artificial en campaña. ¿Cuál es el falso debate que ayer escuchaba? Se atenta contra la libertad de expresión siempre con sus falsos debates. ¿Qué se está planteando? Adelante. Por ejemplo, hoy el uso de la inteligencia artificial, pues lo vemos todos los días en las redes sociales. Lo que se está planteando es no engañar a las audiencias. El derecho a la información hay que protegerlo. Y lo que no se vale no es que hagas o no hagas un video. Lo importante es que no trates de engañar a la población. Entonces se está planteando que debe contar con una etiqueta que advierta que se trata de inteligencia artificial. No engañes. No acudas a un debate, representante del PAN a sacar una fotografía y engañar al pueblo. O ahora, recientemente, se está incendiando un avión. Se tomó el aeropuerto de Guadalajara. Falso. Utilizan inteligencia artificial para engañar al pueblo de México. Y si bien esto está avanzado cuando se trata de diarios, ¿no? O sea, no se vale engañar, hay derecho a réplica, hay varias cosas que se han avanzado en términos de la libertad de expresión. Cuando se trata de redes, ¿qué se está planteando? Que se aclare que se trata de inteligencia artificial. No trates de engañar. Si lo vas a hacer, hazlo. Ese no es el problema. El problema es que trates de engañar a la población, al pueblo de México. Adelante. Y finalmente la democracia participativa, adelante, que tiene que ver con homologar. Se puede solicitar, es decir, se realizará el mismo día de la jornada electoral, se puede solicitar el 2% de la lista. ¿Por qué? Porque hay estados que piden el 5% o el 4% de la lista nominal, o hay otros estados que piden más requisitos. Entonces, no. Que estas figuras sean una realidad no solo a nivel federal, sino también en los estados. La consulta popular, la revocación de mandato, el plebiscito, y que se puedan homologar los requisitos para que la gente pueda participar. Se establece el uso de tecnologías de la información para la emisión del voto. Finalmente, un tema relevante es el voto electrónico. Si bien no se está planteando el voto electrónico para la elección ordinaria, sí se está planteando el voto electrónico para utilizarla en todo lo que tiene que ver con las nuevas figuras de participación ciudadana. Además, se reconocen otros instrumentos de participación ciudadana a nivel local y municipal, como el plebiscito, el referéndum y la silla ciudadana. Eso es la elección. La gran pregunta es, ¿quién podría estar en contra? Y el gran debate tiene que centrarse sobre la propuesta. Porque si nosotros vemos los tweets de los dirigentes, no sé, por ejemplo, pongan, no sé si tienen ahí el de Maínez. Son muy buenos para discutir una cosa distinta que no se está discutiendo. Falso debate. Grave error de Morena y el gobierno actual, como si fuera a gobernar siempre. El poder no es eterno y los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Basta voltear y ver a quienes se beneficiaron de la sobrerepresentación del 2015. No sé si trata de engañar o de plano no se enteró de qué va la reforma. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Grave error de Morena? ¿Cuál es el grave error? ¿Que nosotros digamos que no sean los dirigentes de los partidos los que determinan las listas? ¿O cuál es el problema? ¿Que ya Maínez después no se va a poder poner él en la lista? No pasa nada, que se someta a votación y que sean los votantes de su partido los que voten por él. ¿O en qué no estará de acuerdo? ¿No estaría de acuerdo en que
hay muchas duplicidades de funciones que no deberían existir, o que no debe haber una desproporción de ese nivel en los congresos locales. ¿En qué podría estar en desacuerdo? Porque eso habría que preguntarles a los dirigentes. Concretamente, ¿usted está en desacuerdo con esto, sí o no? Porque lo cierto es que esta reforma responde a una exigencia popular. Y por eso, y con eso concluyo, para que vayamos a las preguntas, considero que hoy en día la discusión que se hará en el Congreso pues va a ser fundamental, porque ahí se verá quiénes son los que responden a una exigencia popular y quiénes son los que prefieren cuidar sus privilegios. Pues si les parece bien, avanzamos con las preguntas. Bien. Comenzamos con... Aquí lo pongo. Comenzamos con... Digo, ya hubieron varias porque aquí... pero adelante. Bien. Arrancamos con Reporte Índigo. Carlos Montesinos, por favor. Tal, Presidenta, buen día. Justo sobre este último mensaje que da, también respecto a los partidos aliados, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, estos comentarios que han estado haciendo, las reservas que mantienen aún pese a las reuniones que se han mantenido en la Secretaría de Gobernación, incluso con la misma Presidenta Claudia Sheinbaum, etcétera. Dada estas reservas, que incluso no se tiene un consenso, como han comentado los mismos legisladores, dada la posibilidad de que pues, no voten a favor, esto podría repercutir en la coalición, no solo en el plano legislativo, sino en la coalición ya a nivel electoral para 2027. Primero, vamos a esperar a ver que se dé la discusión en el Congreso y vamos a esperar a ver qué definen los partidos aliados. Nosotros esperamos que acompañen la propuesta de la presidenta, porque es la propuesta del pueblo de México y porque hubo un compromiso de sacar adelante estas reformas. Entonces nosotros esperamos que acompañen la reforma de la presidenta, pero vamos a esperar hasta que lleguen esos tiempos y ya luego definiremos según lo que decidan. Y también en ese sentido, pues ya comentó sobre las respuestas que ha habido por parte de la oposición, también un poco, obviamente la negativa del PRI y el PAN, pero también un poco la ambigüedad de cierto sector de Movimiento Ciudadano. Ayer Clemente Castañeda hablaba de que había justamente que esperar para leer toda la iniciativa como se hubiera planteado. Pues Morena estaría buscando no solo a Movimiento Ciudadano, sino sectores de otros partidos, activamente buscando pues más votos para conformar esta mayoría. Claro, yo creo que hay muchos y muchas legisladoras que tienen claro que esta propuesta de la presidenta responde a una exigencia del pueblo de México y la van a acompañar. Entonces vamos a esperar, pero confiamos que una vez que se presente el texto, que será presentado el lunes, y según dijo hoy la presidenta, muy probablemente a la Cámara de Diputados, esperemos que conociendo ese texto, que finalmente establecerá y regulará esto, no otra cosa, porque esto ya lo propuso la presidenta. Lo otro es la redacción, pero no hay cambios. Tiene que ver con esto que se expuso aquí, que expuso la propia presidenta en la mañanera. Esta es la propuesta. Eso se traducirá en el texto el próximo lunes y vamos a esperar, pero pues deseamos y creemos que va a haber un acompañamiento. Y ya para concluir, sobre el último punto de democracia participativa, el tema de las consultas y demás, esto significaría que la consulta de revocación de mandato sí se realizaría en 2027 a la par de la elección general. Eso no viene actualmente en la reforma. Entonces, vamos a esperar. Pero lo que sí viene es que esa figura se establezca a niveles estatales y que sea una figura
que se puede aplicar en cualquier entidad federativa, revocación, pero no solamente esa, ¿no? Consulta popular, plebiscito, todas esas se regulan de igual forma, con los mismos requisitos, para que sean implementados no solo en los estados, también en los municipios. Que se va a construir tal cosa, que se consulte. Hay muchas disputas que se dan a nivel municipal y estas herramientas son herramientas eficaces de participación ciudadana sobre si se quiere o no se quiere la construcción. Pues aquí en la Ciudad de México hemos tenido varios ejemplos, ¿no? De un gran centro comercial, de una empresa cervecera, de cualquier otra construcción o desarrollo inmobiliario, se pueden utilizar estas figuras y que la gente participe. Entonces eso es lo que hoy integra. La otra parte no está todavía integrada en esta reforma. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Jean Arce, de Agencia France Press, por favor. Sí, ¿qué tal, Luisa María? Justo a propósito del asunto de la reforma y a propósito justo de lo que comentaba el colega del apoyo de los partidos aliados, yo me preguntaba, y en todo caso, y planteo justamente la pregunta, si al final de cuentas, de algún modo, Morena no apunta de algún modo a que a la larga, o sea, al final del día, tratar de valerse un poco por sí mismo como partido. Yo sé que las alianzas son totalmente legítimas, totalmente valiosas, pero no depender de ellas es un valor, creo que mucho mayor. O sea, mi primera pregunta es esa. Al final del día, ¿puede que el objetivo sea que Morena pueda llegar a futuras elecciones ya sin requerir alianzas y valerse por sí mismo para alcanzar mayorías, etcétera? Vamos a esperar. No nos adelantemos. Vamos a esperar. Primero se va a presentar el lunes la iniciativa y vamos a esperar a ver cuál va a ser la decisión. Lo que sí hay que decir con claridad es que, y la presidenta lo dijo, y creo que es fundamental entenderlo así, es un asunto de principios. Es un asunto de principios. Esta reforma es un asunto de principios, de compromisos hechos, y los compromisos se cumplen. Y la presidenta hizo un compromiso estando en campaña. Hubo una exigencia popular respecto a estos temas. Ella no podía presentar una reforma distinta, que para lograr... No, esto es lo que está exigiendo el pueblo de México y por principios esta es la propuesta de Morena y Morena la respalda. Entonces vamos a esperar lo que tiene que ver con los otros partidos. Ojalá conociendo el texto y quitándose de mentiras y demonios que genera la oposición en aras de confundir, de mentir y porque no tienen argumentos, pues ojalá aclarándose esto en el texto haya un acompañamiento. Mi siguiente pregunta tiene que ver un poco más con la coyuntura, justamente tras la caída del Mencho. Una de las lecciones que está quedando es la necesidad de combatir al crimen organizado, sobre todo a nivel de lo que es autoridades locales, ¿no? O sea, la actuación federal es una, pero a nivel local se ven otros detalles, como por ejemplo todo este caos que se generó en muchas localidades, donde mucho el reclamo, yo vengo de Puerto Vallarta, he estado recién ahí, el reclamo es que luego la policía local, etcétera, no salieron. O sea, se hicieron muchos destrozos, lo hemos visto todos. Y muchos dicen tiene que ver con que acá hay una colusión, acá hay una complicidad. Eso es lo que comenta la gente, ¿no? Entonces, justamente preguntaba un poco a Morena ante esta realidad, ¿qué están proponiendo? Hay algunas propuestas de fiscalización respecto a recursos, etcétera, pero en general, más allá de eso, porque a veces, ya sabemos, las reglas están, pero las reglas lamentablemente siempre se terminan quebrando y al final esos recursos ilícitos igual llegan, esas influencias se dan. ¿Qué propone adicionalmente quizás Morena como partido para justamente evitar que al final terminen siendo elegidos funcionarios que claramente están en complicidad con el crimen organizado? En primera, la gente no dice
de esa complicidad. Ahí sí disiento contigo. Lo dice la oposición. Han construido esa narrativa. La oposición. Porque como no tiene proyecto, como no tiene autoridad moral, como los que tenían vínculos con el narcotráfico probado son ellos, y ahí está Genaro García Luna, hoy preso por vínculos con el crimen organizado. Hoy han tratado de impulsar esa narrativa, que no es nueva. Cuando gobernaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, trataron de impulsar la misma narrativa. Se acordarán de narcopresidente. ¿Cuántos millones de pesos invierten en redes sociales para generar tendencias? Bueno, esa narrativa es falsa. En nuestro gobierno y desde que gobierna la Cuarta Transformación hay una clara línea divisoria entre el gobierno y la autoridad y el crimen organizado, que no existía anteriormente. Y prueba de ello son los resultados que se han obtenido. Porque no es nada más decirlo, es probarlo. ¿Cómo se explica la disminución de homicidios? No sé si tienen la gráfica, pero es fundamental ver esto. ¿Cómo se explica que hoy la estrategia de seguridad esté avanzando? ¿Cómo se prueba que yo hoy venga y diga la estrategia de seguridad del presidente y de la presidenta está avanzando en nuestro país, está teniendo buenos resultados? No es que yo lo diga. Yo soy la dirigente Morena, no, hay que ver los datos. ¿Cuántos homicidios se cometían en este país al año? ¿Y cómo fue el comportamiento durante el gobierno del PRI, durante el gobierno panista, y cuál ha sido el comportamiento durante el gobierno de Morena? Porque lo cierto es que cambió de tajo la forma en la cual se actúa y en la cual se responde ante la pacificación del país, se atienden las causas que generan la violencia, se tiene coordinación que no se tenía, se atiende desde el más alto nivel. Todos los días a las 6 de la mañana la presidenta de México tiene el gabinete de seguridad. Y ustedes pueden decir, pues ¿eso qué? No, eso es todo. Que haya una coordinación entre la Sedena, Marina, la Secretaría de Seguridad, que haya mesas de paz en todos los estados, significa coordinación, inteligencia, para poder tener operativos exitosos y debilitar a las organizaciones criminales. ¿Por qué se cae a pedazos el discurso de la oposición del narcogobierno y de que no hay resultados? Fíjense nomás la disminución. Con Felipe Calderón, en su sexenio, creció 148% el número de homicidios al año. Del primer año al último año que gobernó, 148% más. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 42% más, del primer año al último año que gobernó. Llegó el presidente López Obrador y cambió la estrategia, creó la Guardia Nacional y del primer año al último año, menos 9%. Claro, oye, es poco. No, miren la tendencia. Lo primero que tuvo que hacer López Obrador es mantener, que no se disparara y luego bajar. La presidenta lleva un año y unos meses, 30% menos. Si nosotros seguimos como sigue esa tendencia, pues claro que estamos avanzando en la pacificación del país. Y estamos hablando de homicidios, pero podemos poner la gráfica que ustedes quieran. Todos los delitos de alto impacto, a excepción de la extorsión, que se está haciendo ya un plan especial, todos están teniendo disminuciones históricas. Y aprovecho para hablar sobre el domingo pasado. Se hace este operativo exitoso, por cierto, nuestro reconocimiento al general Trevilla, secretario de la Defensa, nuestro reconocimiento también y nuestro pésame, solidaridad a las familias de los elementos de la Guardia Nacional que perdieron la vida
Honor a quien honor merece, porque dieron la vida por la seguridad de todas y todos. Entonces, ese evento o ese operativo donde se detiene a uno de los principales líderes del crimen organizado, tuvo algunas reacciones, y conocemos que hubieron reacciones en diferentes lados del país. Hubo muy buena coordinación y eso se contuvo. Pero no podemos perder de vista, y hablando de la inteligencia artificial, de que la oposición estableció como estrategia generar pánico, miedo en la población, mentir. ¿Quién se beneficia de las mentiras que pasaban Lourdes Mendoza, Pedro Ferriz? ¿Qué clase de comunicadores pueden ser? De estar mintiendo con esa impunidad, con ese cinismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de establecer terror y miedo en la población? ¿Decir que no hay autoridad? Pues no. Hubo muy buena coordinación y eso significó que se pudiera atender la problemática y se va a seguir avanzando. Entonces, ¿cómo apoyar a quienes han resultado perjudicados? Le digo, insisto, ya más allá de lo que las narrativas de opositores o críticos, estaba ahí, había por lo menos 40 vehículos quemados, hechos chatarra. Ya lo dijo la presidenta y se va... Sin duda. ¿Cómo se atiende eso? Se va a atender, y ya lo dijo la presidenta, se va a atender. Continuamos con María Inés Arroyo de Así de Hidalgo, por favor. Muchas gracias, presidenta, y buenas tardes a todas, todos y todes. Retomando un poco estos cambios que acaba de proponer y estarán entrando en discusión la próxima semana en el Congreso de la Unión sobre la reforma electoral, ¿cómo considera que Morena puede contribuir a que estos ajustes fortalezcan la representación ciudadana, la pluralidad política y la equidad en la competencia democrática? ¿De la reforma? Sí, de la reforma electoral. Esto más que nada en base a la eliminación de las listas plurinominales y también de que se estará discutiendo la reducción del financiamiento de los partidos. Pues ese es el objetivo de la reforma, fortalecer la democracia, la pluralidad y que sea el pueblo el que decida. Es trasladar la decisión al pueblo. Esa es la fortaleza de esta reforma y por eso creemos que se quedaron sin argumentos para rechazarla. Inventan otro tipo de cosas porque no le quieren entrar al debate de lo que sí dice la reforma. Entremos al debate de lo que sí dice la reforma. A ver, retamos aquí al dirigente del PAN. No me vengas con pretextos y cosas que no dice la reforma. Concretamente, ¿estás o no estás de acuerdo en que no seas tú, como dirigente, el que determine las listas y que sean los votantes del PAN los que determinen quién entra primero? O que sean los mejores perdedores panistas, pero que vayan a solearse, a pedir el voto, a hacer campaña. Retamos a Jorge Romero, a Maínez, a Lito, concretamente que respondan a eso. Porque es muy fácil la falsa narrativa. Pero como saben que es una demanda popular, pues no quieren quedar mal. No quieren decir abiertamente que quieren seguir siendo ellos los que mantengan el sartén por el mango y los que determinen quiénes, a sus cuates. Porque ¿cuál es la forma que utiliza un dirigente para premiar o castigar al que le es leal o no le es leal? Las listas pluris son el premio, pero también son el castigo dentro de los propios partidos.
Esa es la verdad. Adelante. También en Hidalgo se está sosteniendo que no hay un sustento legal para impedir la reelección y que el tema ni siquiera se ha votado en el Congreso de Morena. ¿Hay una contradicción interna en el partido o si fijará una línea nacional definitiva sobre la no reelección? Esto en base a la narrativa que tanto usted y la presidenta de la República tienen de la no reelección. Ya que en Hidalgo sostiene la reelección Marco Rico, líder de Morena estatal, ahí en el estado de Hidalgo. A ver, respecto a ese asunto, ya hubo una primer reforma electoral hace algunos meses, propuesta por la presidenta de México, aprobada y hoy texto constitucional que planteaba dos temas, nepotismo y la no reelección en ningún cargo de elección popular. Eso ya hoy es texto constitucional y es obligatorio cumplirlo por todos los partidos políticos para 2030. En 2030 ningún partido político puede presentar una candidatura de reelección y ningún partido político puede presentar un candidato que sea familiar de quien ostenta el cargo. Eso es a 2030. ¿Qué definió Morena? Morena determinó en su Consejo Nacional, y es obligatorio para las autoridades de Morena, dicho en específico para el CEN, que no nos vamos a esperar a 2030 para el tema de nepotismo, que eso lo vamos a aplicar para el 2027, en específico lo de nepotismo, no lo de reelección, lo de nepotismo. En 2027 no vamos a llevar a ningún familiar en las boletas. Lo vamos a aplicar desde el 2027 y no vamos a esperar hasta el 2030. Lo de reelección aplicará para todos los partidos en 2030, incluido Morena. Claro, también en el estado de Quintana Roo, de acuerdo a la información que ha trascendido desde el Comité Nacional, en los acuerdos políticos rumbo a la definición de la candidatura en Quintana Roo, se estaría contemplando que el perfil sea masculino, es decir, que no se contempla que ninguna mujer esté dentro de estas elecciones rumbo al 2030. Dice que el senador Eugenio Segura y tienen contemplado a Rafael Marín Molinero, que podría precisar si existe ya una definición en ese sentido y en su caso el proceso se resolverá mediante encuesta o a través de un acuerdo del Comité Nacional. Mira, ya hemos venido diciendo, pero aquí también aprovechamos el espacio para decir y aclarar que quien va a definir quiénes van a ser nuestros futuros candidatos y candidatas va a ser la gente a través de encuestas. Entonces, no está definido en un estado un género en específico. Lo va a decidir la gente. Si en Quintana Roo es hombre o es mujer, lo va a definir la gente. Lo mismo que en todas las entidades federativas. Por cierto, vamos a tener Consejo Nacional el próximo sábado 7 de marzo y, entre otras cosas, estaremos hablando de las reglas que vamos a definir para la elección de 2027. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que son las encuestas las que definen y que obviamente Morena tiene que garantizar que de las 17 candidaturas a gobernadores y gobernadoras, por lo menos 9 tienen que ser mujeres. ¿Qué mujeres van a ser? Las que ganen las encuestas. De acuerdo. Al contrario, a ti. Continuamos con Carmen Jaimes de Televisa, por favor. Gracias. Luisa, yo entiendo que haya una narrativa dirigida a la oposición, que es importante porque desde el principio Jorge Romero señaló, hacía los minutos, digamos, de que la presidenta había presentado en la mañanera la propuesta en una entrevista que no irían, que no acompañarían, ya lo había dicho antes. Y ellos presentaron inclusive antes, días antes en el INE,
algunos puntos interesantes que sí me gustaría que en algún momento, si se puede, nos lo comentes. Por ejemplo, él dice que propone que al partido que proponga un candidato que finalmente se pruebe que está ligado al crimen o que recibió recursos del crimen, se le quite el registro no solamente al candidato, sino al partido. O sea, que se lleve hasta ese punto. Finalmente es interesante saber cuál sería la respuesta de ustedes. Pero bueno, pero más allá de la respuesta a la oposición o de este reto que acabas de lanzar, a mí me gustaría conocer concretamente qué es lo que le responden a la dirigencia y a los legisladores del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo. Yo sé que van a esperar al lunes a ver qué es lo que sucede, pero ya desde ayer, desde el primer momento, hubo reacciones muy específicas. Por ejemplo, de Jade Kolpolevsky, a quien le respondió la secretaria general en un tuit. También de legisladores del Partido Verde, de la propia dirigente del Partido Verde, que están señalando que no aprobarían puntos específicos, pero en general hubo, no de todos, pero sí de algunos, o sea, lo vieron con malos ojos, no lo recibieron bien, y esto se da a pesar de todas las reuniones que se dieron en la Secretaría de Gobernación y de un encuentro incluso directo con la presidenta. Entonces, a lo mejor aún así ustedes logran, pues se requiere concretamente en la Cámara de Diputados 81 votos y 19 en la de senadores. Entonces, No, muchos más. Es que se requieren 2/3 partes. por eso son los que ustedes requieren más, aparte de los nuestros. Sí, o sea, ustedes requieren de sus aliados o como sea, de esos votos. Entonces, a lo mejor incluso así con los que están en contra lo consiguen. Pero las reacciones ya están ahí. Estos son sus aliados históricos, sobre todo el PT, digamos. Mi pregunta es esta. ¿Qué le dice la dirigente nacional de Morena en este momento a estos legisladores y a las dirigencias de estos dos partidos en concreto que hasta este momento se han pronunciado ya específicamente en contra de este voto, que han cuestionado tan fríamente como lo hizo, por ejemplo, Jade Col en general? Es mi primera pregunta, por favor, gracias. Carmen, yo prefiero que esperemos. Vamos a esperar a que se presente la propuesta y vamos a esperar a ver qué se define, porque no me voy a poner yo a contestarle a tal persona o a tal persona. No considero que eso... Respeto su opinión. Quizá no por la respeto, persona, no pero la comparto, sí general. ¿va? Eso sí lo digo. Respeto su opinión, no la comparto. Creo que se presentó una reforma que realmente responde a una exigencia legítima del pueblo de México. ¿Quién podría estar en contra? Solo aquel que quiera proteger la decisión de los dirigentes. Entonces, yo respeto sus opiniones, son opiniones personales de diferentes legisladores. Vamos a esperar a ver qué deciden los partidos aliados y creemos que es importante que acompañen la reforma, porque es una exigencia popular y porque nos debemos al pueblo todos los partidos, sobre todo los de la Cuarta Transformación, y porque es un asunto de principios. Habría en general, sobre todo a las dirigencias y a los coordinadores parlamentarios y demás, un llamado a analizar más a fondo, a revisar todo esto que se ha planteado, algo así. El llamado, por supuesto, es a conocer bien la iniciativa, conocer bien lo que está planteando la presidenta. ¿Y a no actuar por intereses? No, claro, y a privilegiar la decisión de la gente y del pueblo por encima de las decisiones cupulares. Ok, gracias. Sobre algunas otras cosas del partido también que estaban pendientes, quisiera saber
cuál es la opinión que tienen ustedes como partido respecto de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revocar el amparo que tenía el exgobernador Cabeza de Vaca, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que lo pone en una situación jurídica ya distinta. Me gustaría saber cuál es su punto de vista. Nosotros creemos que hoy contamos con una Suprema Corte de Justicia de la Nación que actúa en acato a la ley, que tiene muy claro su mandato constitucional, que es proteger la Constitución y hacer justicia. Y nosotros respetamos las decisiones que toma ese órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elegida, por cierto, por primera vez por voto popular. Entonces respetamos la decisión de la Corte y celebramos que ya no haya pactos de impunidad como había antes. Denunciamos en diferentes momentos que el Poder Judicial actuaba en algunas ocasiones con pactos de impunidad. Hoy ya no es esa corte. Hoy es una corte que tiene el respaldo de la gente y que tiene la autoridad moral para hacer justicia en este país. ¿Qué tendría que hacer el PAN? Porque el exgobernador fue nombrado como representante del PAN en el extranjero. Entonces, ya le toca al PAN decidir quiénes son sus representantes. Pues imagínate tú. Qué incongruencia de los panistas, de este gobernador que saqueó al Estado, un corrupto. Que sea su representante, los representa a ellos. Entonces, pues eso tiene que resolverlo el Poder Judicial. Nosotros confiamos en la Corte. Pero ahora sí que cada quien define a sus representantes. Entonces le toca a ellos. Sobre algo que quedó pendiente es cuando dejó la coordinación de Morena en el Senado, el senador Adán Augusto, argumentó que había sido invitado a participar en el partido para trabajar en la 4ª circunscripción, que había sido invitado. Yo quisiera saber, ¿hubo una invitación expresa de Morena al senador para adherirse a realizar? Y si esto es así o no, de todas maneras, se supone que él estaría participando rumbo al 2027. Concretamente, ¿qué es lo que tienen planeado? Me imagino que en el Consejo irán a definir cosas así, pero en este momento, ¿qué se podría plantear? ¿Hubo esa invitación? ¿Qué es lo que se le planteó? Y finalmente, de una vez, ¿qué se perfila en ese Consejo del 7 de marzo? Por favor. Bueno, en efecto, varios compañeros y compañeras legisladores van a estar ayudando. Todavía no tenemos los nombramientos, por eso no los comparto con ustedes, pero la idea es que sí, que haya un acompañamiento y fortalecimiento de nuestros legisladores. No es nuevo, eso siempre lo hemos hecho, que es que nos ayuden con diferentes tareas territoriales y también para ir generando consensos, porque pues todos los procesos de definiciones se irán dando según salgan las encuestas, pero la idea es que todas y todos se sientan integrados y formen parte del proceso del 27. Entonces todavía no les menciono quiénes, en dónde, porque todavía no hay nombramientos formales, pero sí hemos llamado a varios compañeros y compañeras a que ayuden en las tareas territoriales a nuestro movimiento. Y en el Consejo, entre otras cosas, vamos a hablar de las tareas, bueno, de las definiciones, las reglas que se van a establecer para definir nuestros futuros candidatos en el 27, cuáles son las reglas y cuáles son los tiempos también y las tareas que van a asumir
quienes quieran participar. Entonces eso es lo que vamos a ver principalmente. También otras cosas, por ejemplo, tareas partidistas. Ya ustedes conocen bien que iniciamos un proceso organizativo, primero de comités seccionales, incluso algunos nos acompañaron en algunas asambleas. Entonces vamos a informar cómo vamos en ese proceso y lo que viene, porque un primer periodo era tener comités seccionales. Ahora los que fueron electos como presidentes, presidentas o secretarios o secretarias de los comités seccionales van a conformar lo que es el Consejo Municipal de Morena. Entonces también vamos a hablar de eso en el Consejo Nacional. Pero sí fue invitado Adán, ¿o no? O sea, esa parte sí me gustaría que sí. Adán y muchos otros han sido convocados para que ayuden en tareas del O partido. sea, él se le Sí. llamó, como nos podría un poco reconstruir, se le llamó por teléfono. O sea, sí, ¿cómo fue? No, después vamos a darles ya toda la información de quiénes nos van a estar ayudando en los diferentes territorios, pero sí se le llamó para que ayudara en temas territoriales, del trabajo territorial de Morena. A él, a Ricardo Monreal y a otros legisladores y legisladoras que nos van a estar ayudando en esas tareas. Pero más adelante les vamos a comentar quiénes y en qué territorios, si les parece bien. Continuamos con 24 horas. Yalina Ruiz, por favor. Buenas tardes, dirigente. Quisiera preguntarle su opinión respecto a la cuestión de la figura del fuero, porque ayer el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, señalaba que lamentaba que no estuviera la reforma electoral. No sé qué podría decirme al respecto a eso. Yo creo que la presidenta hizo una valoración, pero también ella ya dio su opinión, ¿no? Ella dio su opinión respecto a que cree que es importante que eventualmente eso forme parte. Que ella no está de acuerdo con el fuero, y yo coincido, tampoco estoy de acuerdo con el fuero. Pero bueno, hoy no forma parte de esta reforma, aquí no concluye todo. Se trata de ir avanzando en fortalecer la democracia y que pudiese haber una propuesta que encuentre consensos para que sea aprobada. Entonces, pues la presidenta tuvo siempre, y lo decía, ¿no? Tiene que haber un equilibrio para haber un plan, una propuesta, pues que tenga viabilidad para ser aprobada. Y de eso se trata, de que sea ley, de que se apruebe. Entonces, si eso no quedó hoy, pues bueno, queda ese tema para discutirse en el futuro. Pero nosotros acompañamos a la presidenta y creemos que es un tema que eventualmente debe eliminarse. Respecto al tono que tomó ayer uno de los integrantes de la dirigencia, ¿van a seguir por ese camino? O sea, ya dijo, ¿no?, que respeta la opinión de la senadora petista, pero ¿van a seguir manteniendo ese tono de responder a los aliados del Verde y el PT en redes sociales, o van a esperar como lo ha hecho, por ejemplo, Ricardo Monreal llamaba, ¿no?, que señalaba que son pares y que prefería mantenerse al margen y esperar hasta el lunes, pero no sé de parte de la dirigencia si van a contestar a todos los diputados o senadores de sus aliados? No sé qué podría decir al respecto. No, vamos a esperar hasta el lunes y esperemos que haya un acompañamiento y respetamos en el caso específico, pero no compartimos su opinión. Y por último, ¿qué tiene de desproporcionado plantear que sea la gente la que defina la integración de los pluris? Y por último, ya nos planteó que va a ser el Consejo Nacional rumbo a las elecciones del 2027. Quisiera preguntarle si ustedes van por una operación cicatriz, esto por darse a conocer, pues políticos de Morena están vinculados con el crimen organizado, como fue el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, quien tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, ya fue detenido, pero pues era parte de Morena. La Comisión Nacional de Justicia también ya tiene ahí un proceso, pero no ha sido como el único que ha sido señalado, ¿no? Entonces, quisiera saber su opinión respecto a esto.
Bueno, en el caso específico del presidente municipal, por cierto, la investigación la abre el gobierno de Morena, para identificar bien las diferencias. Antes había impunidad. Se hacían de la vista gorda, le echaban tierra, que no se sepa, tapaban todo y privilegiaban la impunidad. Y en Morena no hay impunidad. Cualquier persona, no importa al partido que pertenezca, cualquier persona, de tener elementos de que se tiene cualquier vínculo o cualquier acto de corrupción o cualquier vínculo con la delincuencia organizada, se actúa. Y la Fiscalía tiene que actuar, abrirse un procedimiento y determinar responsables. Eso es acabar con la impunidad. Entonces, en ese sentido, que haya claridad. Pero sería bueno que también sea analizada por parte de ustedes, que son medios de comunicación y periodistas, cuántos alcaldes o alcaldesas en este o en periodos anteriores están sometidos a un proceso por vínculos, porque se van a encontrar que ahí están de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI. Entonces, no importa el partido del que se trata. Si se tiene vínculos con el crimen organizado, se actúa. Lo que me parece ya el colmo del descaro es que utilicen ese ejemplo, según ellos, para probar que hay un vínculo. Nada más falso. Fue la Fiscalía, pero también la propia Secretaría de Seguridad con elementos, la que actúa sin importar las siglas partidistas, porque simplemente no se tolera la corrupción ni la impunidad. Y quien comete cualquier acto de corrupción tiene que ser investigado y sancionado por ello. Punto. Sin privilegios para nadie. No se tolera la corrupción y no se tolera que haya ningún gobernante, funcionario, funcionaria pública que tenga ese tipo de nexos. Muy bien, ¿quién más tenemos? Rápidamente, porque ya algunos me hicieron cara de ya córtenle. A ver, Vamos con, dos más. Vamos con Energía que Transforma. Nélida Saldaña, por favor. Hola, muy buenas tardes, dirigenta. Mi primera pregunta es si Morena propondría un nuevo mecanismo de selección para las candidaturas de representación proporcional en circunscripciones, tomando en cuenta que implicaría 2 etapas, una interna y la otra en territorio. Perdón, ¿cómo? ¿Si Morena? Si Morena propondría un nuevo mecanismo de selección para las candidaturas de representación proporcional en las circunscripciones, ¿se va a hacer como se hace normalmente por encuesta o por voto directo de la militancia? Esta es nuestra propuesta. No, pero la de nosotros, la de Morena. Por eso nuestra propuesta es que la lista de Morena, o sea, nuestra propuesta es que esto sea ley y que esto, por eso, nuestra propuesta es que esto se apruebe. Si se aprueba, ¿cómo vamos a construir en Morena nuestra lista? La mitad con los mejores perdedores y la otra mitad con... que ustedes van a poner que van a someter a votación, digamos. Si se va a seguir el proceso de selección de los candidatos, va a seguir siendo por encuesta como siempre se ha hecho, o sea, siempre va a ser por encuesta para todos nuestros candidatos. Y nosotros lo que creemos es que, de todas maneras, nosotros utilizamos la tómbola. Eso ya lo conocen ustedes. Si esto se aprueba, pues ya sustituiría a la tómbola. Si esto se aprueba, ¿qué estaríamos nosotros haciendo? Nuestros mejores perdedores integrarían la lista de representación proporcional y aquellos
que voten los votantes de Morena. Van a votar por un hombre y por una mujer, y esos van a ser los que integren la lista plurinominal. Pero ¿cómo construyen ustedes la lista de los 95? Ok. Actualmente sí hay una combinación de dirigentes y de tómbola. Eso habría que verlo, pero muy probablemente como hoy la construimos. ¿Se tomará en ¿Qué cuenta es? ese punto para el Consejo? Todavía no, porque todavía no se aprueba esto. Entonces tenemos que esperar a que se apruebe la reforma. Idealmente, una vez aprobada, pues entonces ya tendríamos que definir cómo vamos a presentar nosotros nuestra lista. Pero adelanto que será un proceso democrático. La siguiente pregunta es, Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum han sido blanco de ataques armados desde laboratorios digitales. ¿Cuál es la postura del partido ante la propuesta de regular los ataques generados por granjas bots y guerra sucia mediante herramientas tecnológicas? ¿Qué esperan que mejore con esta propuesta que está vertida en la reforma electoral? Bueno, creemos que debe contar el INE con herramientas para poder, sobre todo, mostrar e identificar cuando se trata de conversaciones magnificadas de forma artificial, cuando no es una conversación real lo que se está viendo. Entonces, todo eso tiene que marcarse para no engañar a la ciudadanía. O sea, todas y todos tenemos derecho a la información. Y en ese sentido, pues ese derecho a la información se tiene que proteger. El derecho de las audiencias, todo lo que ustedes conocen bien. Lo mismo sucede en las redes sociales. Entonces el derecho es a saber qué es lo que está sucediendo, tanto con inteligencia artificial como cuando hay construcciones artificiales de conversaciones. Ya hay mucha tecnología donde se puede ubicar con claridad cuando se trata de granjas de bots. Pues el INE tiene que mostrarle a la población y tener mecanismos para que eso se conozca y que no se engañe a la ciudadanía. Y la última, un mensaje a todos los adelantados que ya están pensando en la presidencial. Falta mucho. Tenemos la ventaja hoy de tener una presidenta de primera, con un respaldo de más del 75 hasta 80%. Y está haciendo un trabajo extraordinario, valiente, honrada, trabajadora, nos ha representado con enorme dignidad y sobre todo ha cumplido con lo que prometió, que es consolidar y llevar a cabo el segundo piso de la Cuarta Transformación, y no ha traicionado. Y por eso no solo los morenistas, sino en general la población mexicana la reconoce. Entonces falta mucho. Hay que acompañar a la presidenta, acompañar el proyecto y defender el proyecto. Nosotros ahora estamos no solamente en este proceso de afiliación, por cierto que ya tenemos más de 12 millones de afiliadas y afiliados, estamos entregando credenciales y cada una y uno de ellos, más allá de afiliarse al partido, asume un compromiso, que es defender a la transformación y atacar la infodemia. Hoy, igual que la pandemia del COVID, tenemos una pandemia en noticias falsas, en construcciones artificiales de conversaciones. Entonces, los morenistas tenemos que asumir el compromiso de informar realmente qué está sucediendo y cómo avanza la transformación. Que se conozca cuál es la reforma electoral, bueno, pues esa también es tarea de nosotros como Morena. Que se conozca la reforma de 40 horas, que se conozca la propuesta de acabar con las pensiones de la clase dorada. Todo eso nos toca a nosotros. Adelante, vamos ahora sí mucho más. Si les parece bien, los últimos 3 juntos y aquí yo las apunto. Bien, entonces vamos con el financiero Bloomberg, por favor, Araceli Rivera. Buenas tardes. Son 2 preguntas. El coordinador de Morena en el Senado aclaró que la alianza que ustedes hicieron con el PT y el Verde incluía o era para el proceso electoral y las reformas del Plan C, que fueron las 20 reformas que ya se aprobaron. Pero Ignacio Mier dijo que la reforma electoral no va incluida en esa alianza que ustedes habían firmado.
Entonces, si el PT y el Verde no los acompaña porque ven afectados sus intereses, ¿se podría pensar en acabar con esta alianza cuando ustedes aún requieren de esos votos para aprobar reformas tanto en la Cámara como en el Senado? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, acaba de decir muy claramente que para el 27 se va a aplicar lo de no nepotismo y no van a llevar a ningún familiar. Entonces, ¿qué pasa con Saúl Monreal, que incluso esta misma semana ha declarado en reiteradas ocasiones que él va a buscar ser candidato de Morena en Zacatecas, también en Guerrero, con Félix Salgado, que tiene esa misma aspiración? Y también hace unos días le habían preguntado a la presidenta sobre la senadora por San Luis Potosí y esposa del actual gobernador Ruth González, y ella comentó que en su momento Morena tendrá que determinar si van en alianza y cuál es el procedimiento en el caso de los aliados. Pero en el caso de Zacatecas, de Saúl Monreal y de Félix Salgado, que ya lo han dicho que ellos quieren ir para el 27, ¿qué va a suceder con ellos? Gracias. A ver, rápidamente los dos temas. El primero, bueno, ya lo contestamos, vamos a esperar al lunes. Vamos a esperar, no vamos a adelantar. Entonces vamos a esperar a que se presente la iniciativa y vamos a esperar a ver qué es lo que definen el Partido Verde y el Partido del Trabajo. No nos vamos a adelantar a hacer juicios anticipados. Todavía no sabemos qué van a definir. Esperemos nosotros que acompañen la iniciativa de la presidenta. Entonces vamos a esperar. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.